Bueno, queridos hermanos, vamos a retomar en este caso, en esta oportunidad, el estudio de la palabra de Dios. Digo retomar en el sentido de la modalidad que lo vamos a hacer, que es estudio. Normalmente los días domingos compartimos la enseñanza de la palabra de Dios. Por allí hablamos de distintos temas, como por ejemplo estuvimos viendo ética cristiana, pero duran un par de domingos nada más. Esta vez, guiados por el Señor, hemos decidido empezar a estudiar a partir de hoy la epístola a los romanos. Teníamos pendiente esta epístola en el transcurso de estos años. Hemos visto el estudio de primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Efesios, y no recuerdo qué otra epístola hemos estudiado aquí en la iglesia. Hoy vamos a estudiar la epístola a los romanos. Queridos hermanos, ayer y estos últimos días veía en la televisión el fanatismo por dos equipos de fútbol, ¿no?, que se iban a enfrentar ayer, Boca por Argentina, el Fluminense por Brasil, y realmente veía los disparates que cada persona hizo para poder llegar allí a Brasil, ¿no? Uno de los tantos testimonios de historia veía de que un padre le robó la Play a su hijo para venderla para poder viajar, y cosas así que realmente uno dice, pero no, realmente no hay conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué mal que estamos?, ¿no? Y el análisis que yo hacía de esto es que esa entrega, no encuentro calificativo, esa pasión, qué lindo que nosotros, la Iglesia de Cristo, la tuviéramos por nuestro Salvador, ¿no? Qué lindo que se haría, no solo para que el mundo nos viera, sino como testimonio para que otros crean. Y decimos, qué bárbaro, cómo notamos que el mundo está gobernado, influenciado por el maligno, ¿no? Que una pasión de un equipo de fútbol obra en las emociones, en los sentimientos de un ser humano para hacer lo que sea con el tal de ir y estar ahí. Y eso no es nada, después las consecuencias. Hay personas que son fanáticos del club argentino y que hoy están por el piso, que hoy están sin ganas de vivir, que hoy están sin ganas de trabajar, que hoy muchos hasta tal vez le han echado la culpa a Dios que no les dio una mano, ¿no? Decimos qué mal que estamos realmente. Pero bueno, seguramente la mayoría de estas personas, quiero pensar, que están sin Cristo en sus vidas. Triste sería que algunos de ellos supuestamente sean cristianos y tengan esta forma de vida y esta forma de pensar y ver las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el pueblo de Dios también el fanatismo nos puede. La idolatría, porque eso es idolatría, controla nuestra vida y no debiera ser así. Y eso sucede porque el Hijo de Dios no tiene la comunión que tiene que tener con el Señor. No tiene la entrega y la devoción que tiene que tener con su amado Salvador. Y muchas veces sucede porque está débil, porque no recibe el alimento sólido, el alimento que tiene que recibir y que viene solo por su palabra. Ética Cristiana nos ayudó a entender y a corregir nuestra forma de vivir, cómo manejarnos y movernos dentro de la iglesia, y también cómo movernos y el testimonio que debemos dar hacia las personas que no conocen a Cristo. Hoy empezamos el estudio a los romanos y es inevitable ir a Hechos 9, donde allí está la conversión de Saulo, la conversión de Pablo, que es quien escribe esta epístola a los romanos como otras epístolas, y les invito a que vayamos a Hechos capítulo 9, a la lectura de la palabra de Dios. Hechos 9, vamos a leer rápidamente porque son varios versículos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, es decir, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué maravilloso fragmento o párrafo de la palabra de Dios. Vemos la conversión genuina de un hombre que perseguía a los del camino, porque así se les llamaba antiguamente a los cristianos, hasta que en Antioquía por primera vez se les llamó cristiano. Perseguía a los seguidores de Cristo, consentía la muerte de muchos seguidores de Cristo. Conocemos el caso de Esteban. Pero vemos que cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo, ya no era el mismo. ¿Y por qué leemos esto? Porque es necesario entender. Hoy vamos a ver la introducción, nada más que la introducción, un poquito de la introducción a la epístola a los romanos, pero vemos que quien escribió la epístola a los romanos, como todas las cartas que él escribió, realmente es el reflejo de una nueva persona, de un seguidor auténtico de Cristo, de alguien que verdaderamente pasó de muerte a vida, de alguien que pasó de oscuridad a la luz. Y ese debiera ser el testimonio nuestro, el testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo. No hacer lo que ya hacíamos, no querer agradar a los hombres, sino agradar a Dios primeramente. El Señor nos ayuda a entender y a reflexionar a la luz de su palabra. Hermanos, el propósito de esta epístola
es que Pablo se quería presentar a los hermanos en Roma. Él había tenido ya varios intentos de llegar hasta allí, no había podido, había sido impedido, y antes de llegar a Roma y de poder viajar, él lo que hace es de cierta forma una declaración de fe, ¿no? Y les envía a los hermanos, porque él no los conocía, él anhelaba conocerlos, quería conocerlos, no les había conocido personalmente, pero les amaba y anhelaba visitarlos. Y yo trato de cada cosa sacar una enseñanza. Mientras repasaba el mensaje esta mañana decía, así como el apóstol Pablo no los conocía a los hermanos en Roma, pero anhelaba verles, oraba por ellos, debiera ser nuestro sentir por los hermanos misioneros que están dispersos en el mundo, ¿no? No los conocemos, pero debemos orar por ellos. Y tal vez aquí en la tierra no los vamos a conocer nunca, pero un día sí, en la presencia del Señor les conoceremos. Sin lugar a dudas que los destinatarios de esta epístola a los romanos eran los creyentes en Roma y también a todos los hijos de Dios en todo lugar. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo. El apóstol Pablo la escribió desde Corinto, cuando estaba finalizando su ministerio allí en Corinto y se preparaba para visitar Jerusalén. Allí es donde él escribe esta epístola, ¿no? El marco histórico que podemos encontrar así, pero sintetizadamente, es que Pablo, como decíamos, estaba finalizando su ministerio allí en Corinto y planeaba visitar Roma de paso cuando viajara a España. Previamente entregar, por supuesto, la primera ofrenda a los cristianos necesitados allí en Jerusalén. Leemos rápidamente Romanos 15. Rápidamente, acompáñenme, síganme con la vista. Romanos 15, 22 al 28. Dice así la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, le dice a los hermanos en Roma, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, o sea, estando finalizando su actividad y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y continúa diciendo la palabra de Dios, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahí lo que les estaba comentando yo, es lo que dice y apoya las Escrituras, que el apóstol primeramente iba a pasar a Jerusalén a ministrar a los santos, y luego quería ir a pasar por Roma antes de llegar a España. Hermanos, la iglesia de Roma estaba compuesta por la mayoría de los componentes o los miembros, los elementos de la iglesia, eran judíos, ¿sí? Eran judíos, pero también incluía un gran número, un importante número de creyentes gentiles. Esta epístola, como todo libro, como toda epístola, tiene un versículo clave. El versículo clave de la epístola a los romanos es Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo clave. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué será el versículo clave, no? ¿Qué pregunta, qué interrogante? Porque creo que este versículo es un poquito la esencia, no solo del Evangelio, sino también de este quinto Evangelio que muchos le llaman la epístola a los romanos, a donde vemos que somos declarados inocentes, no culpables, absueltos del castigo que nosotros merecíamos por la fe en el Señor Jesucristo.
porque estábamos enemistados de Dios, estamos enemistados con Dios. Y por medio del Señor Jesucristo, Dios nos reconcilió con Él. Y podemos estar hablando un rato largo de este hermoso tema. Este libro tiene, o esta epístola, mejor dicho, tiene, o podemos ver alguna característica particular. Como les decía recién, Pablo escribe a los romanos prácticamente una declaración de fe, ¿sí? Prácticamente una declaración que es muy cuidadosa de su fe en el Señor Jesucristo. Si analizamos las otras epístolas, esta no tiene la particularidad de una epístola o de una carta, pero sí vemos que al final el apóstol se toma un debido tiempo para saludar a los hermanos allí en Roma. Es hermosa esta epístola, a mí realmente me llega, me fascina, amo toda la palabra de Dios, pero esta epístola es como que tiene una particularidad muy especial. Pablo en ella establece claramente, porque lo hace con claridad, establece sus fundamentos de la fe cristiana y los fundamentos del creyente de la fe cristiana. Por ejemplo, entre tantos fundamentos que encontramos aquí, es que todos los hombres somos pecadores. Otro fundamento que encontramos, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, que llegamos a ser justos por medio de la fe en el Salvador del mundo, en el Señor Jesucristo. Y así podemos encontrar un sinfín de fundamentos que los vamos a ir viendo a la medida que vamos transcurriendo y desandando en el desarrollo de esta carta. Y también podemos entender que toda persona que lee esta epístola o que lee los evangelios o escucha los evangelios y entiende la pecaminosidad del ser humano y entiende que está separado, destituido de la gloria de Dios y que entiende que debe creer en el Señor Jesucristo, que debe arrepentirse de sus pecados, que debe confesar sus pecados, que debe recibir a Cristo en su vida, esta persona da inicio a una nueva vida, una vida cristiana, con una nueva relación con Dios, ¿sí? Porque ahora es una relación de hijo a padre, de padre a hijo, porque Dios adopta a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como sus hijos. Hermanos queridos, amados en el Señor, si estudiamos la epístola a los romanos con cuidado, minuciosamente, en oración, dependiendo de la guía y de la luz que el Espíritu Santo nos da para entender y discernir, nunca más andaremos como el perdido, que no sabe en qué creer. Como andaba yo, como andabas vos cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas. Si leemos esta epístola a los romanos y no solo leemos, la estudiamos, la analizamos y nos apropiamos de cada enseñanza que el Señor nos dé para nuestras vidas, vamos a tener una vida rica, espiritualmente hablando. Una vida fructífera, una vida que va a glorificar al Señor. Hermanos, vamos a la epístola a los romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, o el Consolador, uno de los tantos nombres que el Espíritu Santo recibe. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Hasta allí nomás vamos a leer. Fíjense ustedes, Pablo, esclavo. La traducción de siervo de doulos en el griego es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado ahí se le puede traducir como convocado, como invitado, llamado a ser apóstolos, o sea, apóstol, enviado, mensajero, embajador, llamado a ser apóstol, apartado. La traducción de apartado es separado, aún santificado puede ser, para el Evangelio, es decir, la buena noticia de Dios para la humanidad. ¿Sí? Esa es más o menos la transliteración que podemos hacer de los escritos originales en griego en esta mañana. El versículo 2 dice que Él, o sea que Dios, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y allí claramente sabemos que se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Creo que estamos de acuerdo, se está refiriendo al Antiguo Testamento.
Vemos aquí, ya no vemos a Saulo, vemos a Pablo, al nuevo hombre, a esa persona que tuvo ese encuentro realmente drástico con el Señor Jesucristo, pero que ya no fue nunca más el mismo. Porque fíjense que Pablo humildemente se autodenomina siervo, es decir, esclavo de Jesucristo. Y para un ciudadano romano, y Pablo lo era, optar por ser esclavo era inimaginable. Era inimaginable. Claro, a Pablo no le interesaba, porque el amor de Dios ya moraba en él. El Espíritu Santo habitaba en él. Pero Pablo, como un verdadero esclavo, siervo de Dios, escogió ser completamente dependiente y obediente a su Señor amado. Y lo vamos a ver a lo largo de todos los escritos del apóstol. ¿Qué eligió ser Pablo? Dependiente y obediente a su amado Señor, el Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi actitud ante Cristo como mi Salvador y Señor de mi vida? Y te pregunto a vos, ¿cuál es tu actitud ante el Señor? ¿Somos como Pablo, dependientes de la guía, de la voluntad de Él y obedientes a lo que Él nos enseña? ¿O no podemos hacer ninguna de las dos cosas porque realmente no lo conocemos, porque no leemos la palabra, porque no hablamos con Él? Quiere el Señor que no sea el caso nuestro. Hermanos, nuestra obediencia a Cristo, escuchen bien, nuestra obediencia al Señor nos capacita para ser siervos útiles. Siervos que cumplamos con la gran comisión que Él nos ha encomendado y que Él nos ha dejado, que es predicar el Evangelio, que es hacer discípulos, que es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es seguirle, que es imitarle a Él, que es obedecerle. Esa es nuestra actitud. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice claramente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia, ministrando a los hermanos, tiene que ser de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagamos en casa tiene que ser de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagamos en el trabajo, aunque no nos guste por allí el jefe, el superior que tenemos, el encargado, el capataz, lo que sea, no compartamos un montón de cosas. Todo lo debemos hacer con amor de corazón, como para el Señor, para que en todo Él sea glorificado. Hermanos, y en el versículo 2 también vemos algo realmente maravilloso. Recuerden que leímos versículos 1 y 2. El 2 lo leemos de vuelta. Dice que Dios había prometido antes por sus profetas. Que Él había prometido antes. Los antagonistas judíos, es decir, los que se oponían al mensaje de Pablo, los que cuestionaban el mensaje de Pablo, los que difamaban a Pablo y por ende el Evangelio, lo acusaron de predicar un mensaje nuevo. Un mensaje nuevo, pero un mensaje revolucionario. Un mensaje que iba en contra de lo que ellos practicaban, en lo que ellos creían. Un mensaje que no tenía relación con el judaísmo. ¿Sí? Fíjense lo que dice Hechos 21, 28, por favor. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Hechos 21, 28. Dice así: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La Nueva Traducción Viviente lo dice así:
Mientras gritaban estos hombres, hombres de Israel, ayúdennos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías, habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Esa era la exclamación de estos judaizantes que se oponían al mensaje de Pablo. Pero me quedo con esta palabra que dice que este mensaje era nuevo y era revolucionario. Porque el Evangelio es revolucionario. Porque el Evangelio va en contra de las tradiciones humanas. Va en contra de las cadenas a las cuales la humanidad está atada. Cadenas que proceden de este mundo. El Evangelio rompe barreras raciales, barreras ideológicas, filosóficas. Claro que es revolucionario para el que no es creyente. Y hasta es locura, dice la palabra de Dios. Es revolucionario el Evangelio. Porque va en contra de los estándares de este mundo. Y fíjense que estas personas, estos judaizantes, eran expertos en las Escrituras. Porque el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y acerca del Evangelio. Si no, ¿por qué será que Primera de Pedro dice esto? Vayamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, sería a nosotros, inquirieron, o sea, investigaron, averiguaron, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se entiende? El Antiguo Testamento habla. Mateo 5:17, por favor. Mateo 5:17. El Señor Jesucristo mismo habla. Así que fíjense ustedes qué autoridad. Mateo 5:17. No penséis, dice el Señor Jesús, que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, etcétera, continúa la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y del Evangelio, pero estos muchachos no lo querían entender. Ellos estaban firmes en sus tradiciones, en su legalismo. Y fíjense que hemos leído los profetas, la ley y los profetas. Hechos 24:14, por favor. El que quiera me sigue, el que no escucha atentamente, porque por allí vamos rapidito, por amor al tiempo, por respeto por allí a los hermanos que tienen compromiso y tienen que retirarse en hora. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La ley y los profetas abarca
el Antiguo Testamento en su totalidad. Jeremías, por favor, 31. Jeremías 31, versículo 31. Hasta el 34. Dice así la Escritura. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos queridos, los profetas hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto también, ¿no? Claramente. Isaías, no se me canse, ya falta menos. Isaías, ustedes saben que cada vez que tengo la bendición de compartir la palabra, soy de usar varios versículos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, también estaba profetizado el Mesías y su sacrificio. Y así podemos encontrar varios versículos al respecto, de que el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo, acerca del Evangelio, sobre la ley, sobre los profetas, sobre el nuevo pacto, sobre el Mesías y su sacrificio en la cruz. ¿Por qué leemos estos versículos? Porque está todo relacionado. Y es necesario que consideremos estos versículos para arrancar. Seguramente la próxima, Maico arrancará un poquito más profundamente ya en lo que será la epístola a los romanos. Hermanos, Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice así. Allí terminamos de analizar un poquito el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 2 vimos que él había prometido antes, refiriéndose al Evangelio, refiriéndose al sacrificio de Cristo, y habíamos leído, habíamos apoyado esta aseveración con estos versículos. Pero leamos Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, desde el momento que te convertiste al Señor, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es importante, hermanos, que meditemos toda la palabra de Dios, pero ahora en este momento, en este versículo, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Habla del momento que vos entendiste que eras pecador, del momento que yo entendí que era pecador, que necesitaba reconciliarme con Dios, porque era enemigo de Dios, porque hacía lo que a mí me placía y no lo que Dios mandaba y lo que Dios manda. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, sabemos que somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17, andad en Él. Habla de que hay un nuevo nacimiento, hay un cambio en mi vida, pero no es que termina allí en el primer amor, que tal mal se le llama por allí, ¿no? El primer amor, que son los primeros meses, los primeros años después que nos convertimos a Cristo. Nuestra vida cristiana continúa hasta que partamos a la presencia del Señor. Dice, andad en Él. ¿Cómo debemos andar en Él? Permaneciendo en Él, haciendo su voluntad. Debemos permanecer en Él, dice Juan, para que Él permanezca en nosotros. Debemos tener una vida de obediencia al Señor Jesucristo. Pero para que esto suceda, dice el verso 7, debemos arraigarnos y sobreedificarnos. ¿Qué es edificar? Seguir edificando sobre la base que ya en la cual hemos sido edificados. Eso es ser sobreedificados en Él, o sea, en el Señor Jesús. Y confirmados, y allí la palabra confirmados se puede traducir como estabilizados, ¿sí? Estabilizados. Confirmados, estabilizados en la fe, así como habéis sido enseñados o instruidos, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. El cristiano, hermanos, si hay algo por lo que se tiene que caracterizar es por ser agradecido con Dios, como los hermanos daban testimonio recién. Hermanos, aceptar a Cristo, recibir a Cristo es el comienzo de la vida cristiana, pero debemos continuar creciendo cada día y conociendo a Él, a nuestro Salvador, cada vez más. Mientras más lo conozcamos, vamos más a crecer. ¿Y cómo conocemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador? Por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Mientras más lo conocemos, mientras más profundizamos en las Escrituras, más nos vamos a arraigar y más nos vamos a edificar y nos vamos a fortalecer en la fe. Hermanos, el Señor Jesucristo desea guiarnos y ayudarnos cada día. Él lo ha prometido, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de este tiempo. Nosotros somos llamados como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo, a seguir los pasos del Maestro. Nosotros somos llamados a vivir a Cristo y vivir para Cristo. ¿Y cómo hacemos esto de vivir para Cristo? Primero, debemos dedicar nuestra vida a Él, como dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Debemos consagrar nuestra vida al Señor, dedicar nuestra vida al Señor. Y no solo eso, someternos a su voluntad. Someteos pues a Dios. Y es allí donde fallamos la mayoría. No nos sometemos. Segundo, debemos buscar aprender de Él cada día más y más, aprender de Él, de su vida, de sus enseñanzas. Y tercero, debemos reconocer el poder de la persona, porque el Espíritu Santo no es una fuerza extraña, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Reconocer el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros. Hechos 1:8, lo leo yo rápidamente, no lo busquen si quieren. Hechos 1:8, no me lo recuerdo bien para decirlo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, del momento que creímos en el Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo a habitar en nosotros y hemos recibido poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo, para hacer la voluntad de Dios, para hacer sal en la tierra y luz en el mundo. Para eso hemos recibido poder, para hacer la voluntad de Dios, para ser libres
tener una vida de libertad, pero no el libertinaje de hacer lo que nosotros nos gustaría hacer, o lo que la naturaleza pecaminosa nos dice, nos susurra allí que debemos hacer, sino para hacer la voluntad de Dios, para tener una vida de obediencia. Allí el verso 7 leíamos recién que dice que debemos estar arraigados. Y yo tenía esta idea, ¿no? El estar arraigados a Cristo, sabemos que es por medio de la palabra, pero ¿saben qué? Es como, debemos ser como las plantas. Las plantas se nutren, reciben nutrición desde el suelo, a través de sus raíces. Nosotros debemos ser nutridos por medio de la palabra de Dios, porque el Señor nos nutre a través de la palabra de Dios. Ya así vamos a recibir fortaleza, la fortaleza que da el Señor a sus hijos para obedecerle, para seguirle, para predicar el Evangelio. Hermano, hermana querida, cuanto más dependan nuestras vidas de Él, del Señor, menos seremos engañados, menos seremos movidos de nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque si Cristo es nuestra fortaleza, si Cristo es nuestra fuente de sabiduría, seremos libres de las influencias del mundo. Porque constantemente estamos siendo vapuleados por el mundo y por sus valores. Terminamos con esto. Acompáñenme a la lectura de la palabra. Quiero que sea la palabra de Dios la que habla. Primera de Juan, capítulo 2. Y allí terminamos esta pequeña introducción de esta epístola. Primera de Juan, capítulo 2. ¿La tenemos? Acompáñenme, por favor. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El apóstol está hablando a la iglesia de Cristo, no está hablando a nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, es nacido de Dios. Hermanos, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén. Oramos. Amado Padre, amado Dios, amado Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos la posibilidad de comenzar a aprender un poco más, a profundizar un poco más de tus pensamientos, de tus mandatos, de tus advertencias, de tus exhortaciones, y lo vamos a hacer a lo largo de varios meses, los días domingos, por medio de la epístola a los romanos. Ayúdanos, Señor, a meditar en estos versículos en esta mañana, en este día, tal vez en esta noche. Que seamos sinceros contigo y consigo mismo, con nosotros mismos, Señor. Que podamos evaluarnos, examinarnos, Señor, en forma responsable. Y dejar que tú hagas la obra, el trabajo que quieres hacer en nuestras vidas, sacando todo ese desecho, esa inmundicia que todavía tal vez de la vieja vida esté en nosotros y que opaca tu testimonio en nuestras vidas. Saca todo eso que realmente nos enceguece y no deja que
tu gloria resplandezca en nuestras vidas. Señor, tú tienes el poder para librarnos de la maldad. Tú tienes el poder para romper cadenas, ataduras a las tradiciones de este mundo, a las costumbres de este mundo, a los hábitos de este mundo. Rogamos a ti nos ayudes a entender que la victoria ya la tenemos en Cristo, y que ya hemos sido librados y liberados de todas estas cosas a las cuales el mundo que aún no ha creído en ti todavía está atado. Líbranos, Señor, y ayúdanos a vivir como verdaderos hijos tuyos en libertad, amándote, siendo agradecidos contigo, obedeciéndote y siguiéndote, Señor, para que otros también puedan creer en ti por medio de nuestro testimonio. Gracias, Señor, por cada bendición. Gracias por tu misericordia. Rogamos a ti, sigas bendiciendo tu iglesia, este pequeño remanente tuyo en este puntito del universo aquí en Mirador del Lago. Síguenos bendiciendo. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia cada día. Ayúdanos a cada día a confiar más en ti, a dejar que tu Espíritu Santo tome el control permanente, constante y total en nuestras vidas, para que tengamos vidas fructíferas, vidas que realmente contagien tu amor a otros, Señor. Despide ahora, por favor, a cada uno de mis hermanos y hermanas y acompáñanos en el regreso a nuestros hogares y ayúdanos a ser canales o instrumentos de bendición, de transmitir lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor. Gracias. Que seamos valientes y responsables de obrar de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, queridos hermanos.